García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, señorita Espín. Buenos días. El CAL calificó ya el proyecto de ley orgánica para la optimización, así lo han llamado, optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo. En lo primero, la disminución de la jornada laboral. El argumento que citan, por cierto, en la exposición de motivos, es que en lugar de que las empresas prescindan de sus trabajadores, reduzcan su gasto operacional, mientras duren las circunstancias que ponen en peligro su continuidad sin optar por despidos. Trabajar menos horas y que les paguen menos. ¿Eso evitará el mecanismo en sí mayores despidos o qué es lo que ustedes temen? Muchas gracias. Nosotros nos preocupa inclusive el título de la ley, optimización de la jornada laboral, porque resulta, señorita periodista, que al inicio de este año se envió a la desocupación a varios miles de compañeros empleados públicos, no se les renovó el contrato y cuando reclamamos en el sentido de que eso iba en contra de la decisión del presidente que había dicho que no se iba a despedir a nadie, nos dijeron que eso no es despido, sino que es optimización del recurso humano. Ahora resulta que esto no es precarización del trabajo, sino optimización de la jornada laboral, yéndose claramente en contra de las disposiciones del artículo 327 de la Constitución, que prohíbe la precarización de los trabajadores. Pero si se le va a pagar en función de lo que va a trabajar, es decir, la propuesta es, ya no va a trabajar las 40 horas semanales, va a trabajar 30 horas semanales, pero con eso evitamos que lo despidan al empleado. Trabaja 30 horas, por ende, va a ganar menos en función de esas horas trabajadas. ¿Dónde está la precarización? La precarización es que le disminuyen de manera efectiva la remuneración. La ciudadanía debe entender, solo hagas esta idea, que el gerente convoca a los trabajadores y les dice, señores, les voy a despedir o les pago 6 horas. Tómenla o déjenle. Y después que se diga que hay convenio entre las partes, le va a obligar al trabajador a aceptar esta reducción salarial vía recorte de horas laborables. Va a pasar exactamente con lo que sucedió con el decreto ejecutivo 813 firmado por el presidente de la República, que creó la figura de compra de renuncia obligatoria. En consecuencia, sin renunciar, le obligan a renunciar. Ahora, el proyecto de ley dice que con esto lo que se logra es que en una situación excepcional de calamidad económica que ponga en peligro la existencia de la empresa y por ende de los puestos de trabajo en una empresa, puedan hacer ahí esta reducción parcial de sus actividades. Pero lo interesante es que en el artículo ya dice específicamente que podrán disminuir hasta 30 horas semanales con autorización de la autoridad de trabajo, previa demostración de que los ingresos del empleador han disminuido. Pero que disminuyan en ciertos casos, por ejemplo, un poco sus ingresos, no significa que hay una calamidad económica o que está en crisis. Es decir, el que se diga solamente demostrando que los ingresos han disminuido, ¿no deja la puerta muy abierta? Si la premisa para efectuar esta reducción es la circunstancia económica, dice la situación económica es la que determinará esto. Quiere decir que también en el sector público se va o se puede o se debería aplicar esta medida. Por eso la Federación Nacional de Servidores Públicos plantea que para dar un ejemplo y sin generar ningún problema para el país ni para el buen funcionamiento del aparato estatal, se reduzcan al 50% la jornada laboral de todos los funcionarios de la jerárquica superior, directivos hasta ministros incluidos. Y la ciudadanía nos va a entender de que definitivamente con que 4 horas en vez de 8 trabajen los ministros, no va a pasar absolutamente nada, pero sí va a producirse un ahorro solo en sueldos y salarios de alrededor de 175 millones de dólares anuales. Y además pedimos que el presidente de la República agregue a esta propuesta la derogatoria del artículo 112 y 124 de la Ley Orgánica del Servicio Público, el 112 que permite que a estos de la jerárquica superior, que en algunos casos no sirven para nada, se les da como un bono mensual, como compensación para que financien su vivienda de hasta 3 salarios básicos unificados, más de $1.000 mensuales. Y el 124 permite que se les dé a estos señores de la jerárquica superior
superior un bono de eficiencia que el 2014 recibieron en promedio de $7,000 semestrales. En consecuencia, si es que estamos en austeridad, si la situación económica también es grave en el sector público, yo creo que podrían dar un buen ejemplo con el aplauso de la ciudadanía de que reduzcan su jornada laboral estos señores que fungen de jefes. Ahora, de la jerárquica superior. ¿Y por qué eso dentro de su propuesta aplicaría solo a los de la jerarquía superior? Ustedes dicen que el reducir la jornada laboral, el que un empleado termine ganando menos porque trabaja menos horas, pues afecta a la progresividad de los derechos, que eso no es constitucional, que atenta contra los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo sí podrían hacerlo con determinados funcionarios públicos? Eso sí. Eso sí, claro, por la circunstancia de costo-beneficio, porque las cosas que se hacen en los ministerios, en las secretarías y en la administración pública, las hacemos nosotros, los subalternos, y la ciudadanía debe conocer que la mayoría de autoridades lo único que hacen es sumillar o firmar el trabajo que han hecho sus subalternos. Lo que hacen en 8 horas, podrían hacerlo, firmar y sumillar en 4 horas. Y inclusive con la ventaja, señorita periodista, de que reduciendo la jornada de las autoridades de 8 a 4, ya estaríamos un poco aliviados en el sentido de que tendrían 4 horas menos para no cometer los errores de buena fe. Ahora, sobre el seguro de desempleo, específicamente sobre el proyecto de ley que se plantea, que sea financiado un 2% del aporte personal de la remuneración del trabajador y con el aporte patronal del 1% de la remuneración del trabajador, que tiene el carácter de solidario y de conformidad con la normativa que para el efecto, dice, emita el Consejo Directivo del IES. ¿Qué pasa entonces con la cesantía? Es un atentado. Es un atentado. La ciudadanía debe saber perfectamente de que este seguro que se crea y que aparentemente sería una ventaja, es un atentado contra una de las 2 cuentas únicas que están a nuestro nombre en el IES. Del 20.6% que se aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, solo hay 2 cuentas personales: el Fondo de Reserva y el fondo de cesantía. El resto va a una bolsa común para las prestaciones. En consecuencia, a partir de la promulgación de esta ley, se elimina el fondo de cesantía, generando un grave problema y perjuicio para los servidores públicos, puesto que antes, por cualquier razón, al salir usted de su puesto de trabajo, recibía ese fondo que se alimentaba con el aporte del 2% personal y 1% de la patronal. Ahora ya el aporte de la patronal no ingresa a nuestro acervo personal y también se ponen dificultades para sacar este fondo de cesantía. Lo que quiere decir que el gobierno crea aparentemente un beneficio, pero ese beneficio lo pagamos los trabajadores mismos. Por eso es que ustedes han rechazado esta propuesta. Ahora, en el contexto, ¿ustedes creen que se está intentando sanar o curar o poner parches al problema en cuanto al desempleo, que es consecuencia de la situación económica interna y externa que estamos viviendo? Pero ¿qué pasa con el origen, es decir, con la causa? ¿Se pueden tomar medidas que hoy por hoy nos den una alternativa para reactivar la producción, la actividad económica, la confianza y la inversión, que son las que derivan en generación de empleo? Seguridad jurídica es lo que se pide, pero sí llama la atención y hasta nos parece una broma de mal gusto que el presidente de la República, el mismo que firmó el decreto ejecutivo 813, que creó la compra de renuncia obligatoria, esto es el mecanismo de despido sin razón alguna, mecanismo por el cual han sido despedidos más de 31,000 empleados del sector público sin razón legal alguna, ahora proponga un seguro de desempleo. Lo lógico sería que empiece derogando el decreto ejecutivo 813 para tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Las observaciones, la opinión de Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.